la casa de la calle Durango. En un cálido día de primavera, un joven matrimonio, Clara y Alejandro, decidió mudarse a un antiguo edificio restaurado en el bullicioso barrio Roma de la Ciudad de México. Desde el primer momento en que cruzaron la puerta de su nuevo apartamento, sintieron una mezcla de emoción y aprehensión. El lugar tenía un encanto especial, con sus techos altos, azulejos hidráulicos y un balcón que daba a una vibrante calle llena de vida. Sin embargo, lo que comenzó como una nueva aventura pronto se tornó inquietante. Sus vecinos, aunque educados, eran todos bastante reservados. Apenas intercambiaban saludos en los pasillos, y el porterito, un anciano de mirada esquiva llamado Don José, evitaba intencionalmente mirar a su apartamento. Clara, con su mente llena de curiosidad, intentó entablar conversación con él, pero Don José solo sonreía con amabilidad, sin ofrecer más que monosílabos. Había algo en su actitud que le producía una sensación extraña, un eco de advertencia que Clara no lograba descifrar. Eran apenas unas semanas después de mudarse cuando comenzaron a experimentar algo peculiar. Cada noche, exactamente a 2:43, el interfono sonaba. Al principio, pensaron que se trataba de un error, un extraño fenómeno del viejo sistema de comunicación del edificio, pero cada vez que atendían, solo escuchaban un susurro distante, un murmullo que se desvanecía en el aire como si nunca hubiera existido. Un día, Clara le preguntó a Alejandro: ¿No te parece raro que nadie esté apretando el botón? La cámara nunca muestra a nadie. Alejandro, aunque intrigado, trataba de restarle importancia a la situación. «Quizás alguien se divierte jugando con nosotros», respondió él, intentando calmar el creciente desasosiego que se cernía sobre la pareja. Sin embargo, con el paso de los días, la presencia anómala comenzó a hacerse más palpable. Las noches se tornaron más heladas y un aire pesado envolvía su hogar. Un día, mientras Clara preparaba una cena sencilla de tacos al pastor, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Alejandro, ¿sientes eso?», dijo, y él asintió, apretando la mandíbula como si intentara ahogar su inquietud. El sonido del interfono se convirtió en un ritual aterrador. A las 2:43, siempre puntual, la llamada resonaba por el apartamento. Clara decidió grabar lo que ocurría, con la esperanza de demostrarle a Alejandro que no estaban locos. Así que, una noche, se sentó frente al interfono con su teléfono en mano, lista para capturar el momento. Cuando el sonido llegó, su pulso se aceleró, y ella tomó aire mientras pulsaba el botón para contestar. Al oír el susurro distante, sintió que el aire se cortaba. Era un sonido ininteligible, pero a la vez parecía llamarla, cuchicheando palabras que escapaban de su comprensión. Clara miró a Alejandro, quien se encontraba paralizado frente a ella. «¿Qué está pasando aquí?». «Component placement», murmuró él, su voz casi un susurro. Desesperados por respuestas, comenzaron a investigar la historia del edificio. Descubrieron que, décadas atrás, había sido un lugar donde se albergaban artistas y escritores, un refugio para los soñadores de la ciudad. Sin embargo, también surgieron historias sombrías de desamparo y soledad, de personas que habían quedado atrapadas en sus muros, personas que alguna vez habían vivido sus sueños, pero que ahora parecían haberse desvanecido. Una tarde, mientras paseaban por el mercado de la Roma, un anciano les habló sobre el espíritu de la calle Durango. Se rumoreaba que aquellos que habían vivido en el edificio nunca se habían ido del todo, que la vida seguía agitada en sus paredes, susurrando entre los ecos de los recuerdos. Clara sintió la inquietante conexión del anciano con su propio hogar. Era como si los ecos de las vidas pasadas se entrelazaran con la suya. La tensión aumentaba cada vez que el reloj marcaba 2:43. Un día, Clara decidió hacer un experimento. Se sentó en la sala de estar, a oscuras, esperando que llegara la hora. Cuando el interfono sonó, se armó de valor
y decidió salir del apartamento. Tomó entre sus manos la linterna, decidida a descubrir quién o qué estaba detrás de esas llamadas. A medida que se acercaba al vestíbulo del edificio, notó que el aire se tornaba más denso y frío. El sonido de sus propios pasos resonaba en la soledad y el corazón le latía con fuerza. Enfrentó la caja del interfono y apretó el botón de llamada. De inmediato, el murmullo volvió, mucho más cercano que antes. Clara contuvo la respiración y por un corto instante pensó que podría escuchar algo que se parecía a su propio nombre. De repente, la luz del hall parpadeó y se apagó, dejándola en completa oscuridad. En ese momento de confusión, regresó rápidamente a su apartamento, donde Alejandro la esperaba con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué hiciste? No debiste hacerlo sola», dijo él, visiblemente asustado. Clara, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, explicó lo que había sucedido. La tensión entre ellos crecía a medida que se adentraban en el misterio de su hogar. Esa noche, decidieron grabar nuevamente el sonido, el susurro, con la intención de descifrar lo que estaba ocurriendo. Al revisar la grabación por la mañana, se dieron cuenta de que habían capturado un momento escalofriante. Las imágenes mostraban a alguien, o algo, detrás de la puerta entreabierta del pasillo, una sombra que parecía observarlos atentamente. Aquella presencia oscura fue suficiente para arrastrarlos a un abismo de terror, donde sus corazones latían con fuerza al entender que no estaban solos. Esa noche, Clara despertó de un sueño inquieto, sintiendo la necesidad de acercarse a la puerta entreabierta. La oscuridad parecía llamarla con una fuerza innegable. Con cada paso que daba, una voz en su interior la instaba a retroceder, pero la curiosidad la empujaba hacia adelante. Al abrir la puerta, encontró una penumbra densa, y tras ella, un susurro casi familiar flotaba en el aire. «Bienvenida, Clara». Desde aquel instante, ella y Alejandro supieron que habían sido elegidos para ser parte de una historia mayor, una donde el pasado nunca desaparecía del todo. En la sombra de la puerta entreabierta, una verdad sombría esperó, susurrando promesas y amenazas en igual medida. Fue así que todos se convirtieron en parte de la historia. Ah, Clara, Alejandro, qué lindo pensar que cerrando la puerta se acaba la historia. Pero ¿qué pasa cuando la historia no los deja ir? Bienvenidos a este rincón donde las sombras nunca descansan. Si llegaste hasta aquí, es porque amas el terror o porque algo te trajo. Y ya que estás atrapado, suscríbete, dale like y deja un comentario. No te preocupes, no te perseguiré, aún. Pero claro, no todas las casas encantadas se esconden en viejos edificios. Algunas están a plena vista, con paredes de colores vibrantes y un encanto que oculta algo más. ¿Te atreves a subir al último piso? El último piso de la Casa Verde. Era una cálida mañana en Mérida, cuando María, una mujer con sueños vibrantes y una pasión por el café, decidió invertir en una hermosa casa colonial. La Casa Verde, como la llamó, tenía un aire nostálgico y una belleza indiscutible, con sus paredes verde esmeralda y baldosas de pasta coloridas. María imaginaba el bullicio de las risas y el aroma a café flotando por el aire. Sin embargo, desde el momento en que compró la propiedad, algo parecía acechar detrás de cada rincón. Los trabajos de remodelación comenzaron rápidamente. María había contratado a un grupo de trabajadores locales, todos ellos muy respetados por su destreza. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, un sentimiento de inquietud comenzó a surgir entre ellos. Era evidente que todos evitaban el último piso. Un día, María decidió confrontar a su equipo. «¿Por qué no quieren trabajar arriba?», preguntó con curiosidad. Uno de los trabajadores,
Un hombre robusto de barba espesa llamado Carlos bajó la mirada y respondió con voz temblorosa: «Señora, muchos de nosotros hemos sentido cosas extrañas allí. Pasos pesados, murmullos. No es un lugar para estar». María se sintió intrigada, aunque un escalofrío recorrió su espalda. A pesar de las advertencias, decidió que no dejaría que el miedo la detuviera. Aquella noche, cuando todos los trabajadores se marcharon, subió las escaleras crujientes hacia el último piso. La casa parecía casi respirar. El aire se vuelve denso y opresivo. Al llegar, notó que la puerta del sótano estaba entreabierta. La luz débil de su linterna apenas iluminaba la habitación. Sin embargo, algo del otro lado de la puerta pareció moverse. María debe haberlo imaginado, pensó, pero aún así, el corazón le latía con fuerza. Se acercó lentamente, los pasos resonando sobre el suelo de madera. Al abrir la puerta, la habitación estaba vacía, pero el aire se sentía frío, como si se hubiera detenido el tiempo. María miró a su alrededor y, en una esquina, notó una antigua caja de madera cubierta de polvo. Decidió acercarse, pero cuando la tocó, una oleada de emociones la invadió. Recuerdos lejanos de risas, llantos y susurros comenzaron a llenarle la mente, haciéndola tambalear. De repente, los murmullos se hicieron más claros. Eran voces de antiguas conversaciones, risas apagadas, ecos de un pasado que no se iba del todo. María, aterrorizada pero también fascinada, se dio cuenta de que estaba siendo observada. Detrás de ella, una sombra se perfilaba en la penumbra, un contorno humano que la miraba con ojos vacíos. María giró rápidamente, pero no encontró nada. Sin embargo, pudo sentir una presencia, una energía que la rodeaba, como si la casa misma le estuviera hablando. Retrocedió un poco y, en un impulso, huyó escaleras abajo. Las noches siguientes fueron inquietantes. María no podía sacudirse la sensación de ser observada. Decidió buscar la historia de la casa. En la biblioteca de Mérida, descubrió que la Casa Verde había albergado a una familia noble en el siglo XIX, pero también se había visto marcada por tragedias. Una niña había desaparecido en el último piso y nunca se había encontrado su cuerpo. Las leyendas hablaban de susurros y lamentos que aún resonaban en las paredes. Impactada por la revelación, María se sintió atraída a regresar a la Casa Verde. Una noche, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad, decidió que debía averiguar la verdad. Armada con una linterna y su determinación, subió nuevamente al último piso. Las sombras danzaban a su alrededor mientras se acercaba al sótano. Al abrir la puerta, los murmullos se intensificaron, como si la casa misma supiera que había regresado. María sintió su corazón acelerarse cuando de pronto, ante ella, apareció la figura de una niña, con un vestido antiguo y ojos tristes. «¿Por qué no me encuentras?», murmuró la niña. Su voz era un eco suave. María sintió una profunda tristeza, como si compartiera el dolor de aquella pequeña. Sin dudarlo, le respondió: «Estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo puedo encontrar lo que perdiste?». La niña señaló hacia el techo con una mano temblorosa. María siguió la dirección indicada y notó una pequeña trampilla en la parte superior de la habitación. Con el corazón en la mano, subió una vieja escalera que encontró recostada contra la pared. Cuando alcanzó la trampilla, la abrió y la atmósfera se volvió aún más pesada. María irrumpe en una habitación oculta, repleta de juguetes antiguos cubiertos de polvo y fotos desgastadas enmarcadas en paredes ya coloridas. Mientras exploraba, encontró una muñeca rota y un viejo diario que parecía pertenecer a la niña. Al abrirlo, comprendió que la pequeña había estado esperando ser encontrada. En ese momento, un torrente de historias, risas y ecos de su vida la inundaron. María sintió que algo en ella se iluminaba y, llenándose de valor, decidió que haría lo necesario para liberar a esa alma atrapada. Regresó al último piso con una determinación renovada.
y con la ayuda del diario, encontró la manera de honrar la memoria de la niña. Creó un pequeño altar en su honor, decorado con flores de cempasúchil, una calavera de azúcar y una foto de ella. A partir de esa noche, los murmullos comenzaron a sanar. La casa, que una vez estuvo plagada de sombras y sufrimiento, fue tocada por la luz de la esperanza y la memoria. El eco de los susurros se intensificó, mientras la luz débil iluminaba solo una silueta vacía. Desde aquel día, la casa nunca más estuvo sola. María había transformado aquel espacio de terror en un refugio de paz, donde la historia y la memoria se unieron, y el legado de la pequeña finalmente pudo descansar. Ah, qué bonito. María pensó que había salvado la casa, que todo quedó en paz. Pero dime, ¿alguna vez una historia de fantasmas termina solo porque alguien quiere? Sí, ya lo sé. Ya te pedí que te suscribieras, que le dieras like y que dejaras un comentario. Pero la mayoría no me hace caso. Y luego vienen los lamentos, las sombras en los rincones y los susurros en la noche. Tú decides si quieres arriesgarte, pero suficiente de casas con secretos. ¿Qué pasa cuando es la misma naturaleza la que no quiere que escapes? La lluvia puede traer muchas cosas, algunas mejor dejarlas fuera. ¿Listo para escuchar lo que el agua susurra? Los susurros de la lluvia. Durante una temporada de lluvias intensas en Puebla, una familia se encontró aislada en su hogar, en un barrio retirado que parece estar olvidado por el tiempo. La lluvia caía con fuerza, golpeando el tejado de la casa y creando un ritmo ensordecedor. Era como si el cielo estuviera desboundingando su furia en el mundo, y mientras el agua corría por las calles, la sensación de aislamiento se hacía palpable. Una noche, mientras la tormenta rugía, la madre, Elena, miraba por la ventana con mirada inquieta. ¿Escuchas eso, Javier?, swingó, girándose hacia su esposo, que se encontraba en la sala, intentando distraer a sus hijos con un juego de cartas. Javier levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Escuchar qué, amor?, Component Placement respondió, cerrando el juego momentáneamente para atender a la inquietud de su esposa. Parece que hay voces fuera, como si alguien estuviera llamando, dijo Elena con un ligero temblor en la voz. Javier se acercó a la ventana, apoyando la frente en el cristal empañado. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver más allá de la luz tenue que iluminaba la calle vacía. Es solo el viento, cariño. La lluvia puede jugar trucos en nuestra mente, aseguró, tratando de calmarla. Sin embargo, esa noche, las voces se hicieron más insistentes. No eran palabras claras, sino susurros casi inaudibles que parecían provenir de las sombras que la lluvia proyectaba en los muros exteriores. Los hijos, Miguel y Sofía, se acurrucaron más cerca de su madre, sintiendo la tensión en el aire. «Mamá, ¿quiénes son?», Drenia preguntó Sofía con sus grandes ojos llenos de miedo. «No lo sé, pequeña, pero no debes preocuparte. Aquí estamos juntos», dijo Elena, tomando la mano de su hija. «Vamos a leer un cuento antes de dormir», propuso Javier, intentando desviar la atención de los niños de las inquietantes voces. No obstante, la noche continuó y las voces no cesaron. Se enredaban con los truenos, pareciendo bailar entre los ecos del tiempo y el lugar. Al caer la madrugada, los niños se dormían, pero Elena, incapaz de cerrar los ojos, mantuvo despierto un insomnio atormentado por el misterio de aquellos susurros. Al día siguiente, la lluvia no dio tregua. Por la mañana, Javier decidió salir a ver si la tormenta había traído consecuencia a la calle. «Voy a comprobar cómo está el camino», anunció mirando a su esposa. «No te preocupes, estaré bien», agregó antes de abrir la puerta. Al salir, él se dio cuenta de que el mundo exterior había cambiado. El suelo estaba empapado
y las calles estaban cubiertas por una fina capa de agua. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fueron las huellas húmedas que se formaban en el suelo. ¿De quién son estas huellas?, Drenia murmuró para sí mismo, observando que llevaban directamente hacia la puerta de su casa. Pasos descalzos, como si alguien hubiera caminado allí justo antes de él, pero no había visto a nadie. Con una extraña sensación en el estómago, Javier decidió regresar dentro. «Elena, tienes que ver esto», dijo, con voz entrecortada. «Encontré huellas, parecen llevar aquí, a la casa», le explicó, señalando el suelo. Sin embargo, Elena seguía incesantemente inquieta. Sus ojos reflejaban un temor que abrumaba el ambiente. «Javier, las voces vuelven a sonar», suplicó, notando que había un aire de urgencia en el silencio. Aquella tarde, con la lluvia aún cayendo a raudales, decidieron que era hora de investigar. «Vamos a salir juntos. Tal vez podamos desvelar este misterio», sugirió Javier, sin poder ocultar su propia curiosidad. «No podemos dejar que esto nos asuste», optó por persuadir a Elena. Así que, armados con linternas y algo de valentía, salieron al exterior. Mientras caminaban bajo las gotas pesadas, los susurros comenzaron a hacerse más audibles. «¿Qué es eso?», Drenia preguntó Miguel, mirando a su padre. «¿Por qué suena como si nos estuvieran llamando?» «Swing», agregó Sofía, estirando la mano hacia su madre. «Todo estará bien, solo son ecos de la tormenta», trató de responder Javier, aunque en su interior las dudas empezaban a crecer. El viento aullaba y las sombras de los árboles se balanceaban en un oscuro danzón, creando una atmósfera más que inquietante. De repente, Elena notó que el sonido se hacía más claro. «Es alguien que necesita ayuda», comentó, al borde de las lágrimas. Las huellas los llevaron a un pequeño arroyo que normalmente no existía, pero la lluvia había creado un nuevo curso de agua que serpenteaba entre las rocas. En su lado, podían ver una figura nebulosa, una sombra más oscura que la propia oscuridad. Elena se llevó la mano a la boca. «¡Mira!». «Swing», exclamó, señalando hacia la forma. Pero al acercarse, la figura desapareció, dejando tras de sí solo un silencio agobiante. Devastados por la experiencia, regresaron a su hogar sin encontrar respuestas, pero con el corazón más pesado que antes. La lluvia no daba tregua, y el miedo se había apoderado de ellos. Esa noche, una tormenta aún más intensa golpeó la casa. El estruendo resonaba en cada rincón, como un recordatorio de que la naturaleza era tanto amiga como enemiga. Los susurros se intensificaron, pareciendo resonar en cada gota que caía. «Ellos están llamando. Necesitan que vayamos a ellos», musitó Elena, apretando la mano de Javier. Mientras la tensión en su pecho crecía, Javier miró a su esposa y se dio cuenta de que el verdadero terror no era lo que estaba afuera, sino lo que la soledad había hecho en su interior. Desde aquel día, cada vez que la lluvia caía, los susurros volvían a suceder, como un recordatorio de lo que habían enfrentado y de cómo la naturaleza puede ser tan aterradora como potente. La tempestad rugía, pero la verdadera tormenta se desataba dentro de ellos. La soledad traía más que oscuridad. Ah, la lluvia, tan poética, tan nostálgica, tan implacable. Pero si la soledad solo trae oscuridad, imagina lo que puede traer cuando no estás realmente solo. Este es mi último aviso. Suscríbete, dale like y deja tu comentario. La mayoría no me hace caso. Y ya sabes cómo terminan los que ignoran las advertencias. Pero adelante, sigue creyendo que estás a salvo. A ver qué te susurra la próxima tormenta. Pero no todas las historias de terror ocurren en casas. Algunos lugares son aún peores, fríos, llenos de ecos y con pasillos interminables. ¿Te atreves a entrar en un hospital donde no todos los pacientes se fueron?
haz clic en el video si te atreves.